Amanda Millie Dowler era una chica de 13 años de edad en el momento de los hechos. Ella vivía con sus padres Sally y Bob Dowler y con su hermana mayor llamada Gemma. Era una familia muy unida y feliz. En la tarde del día jueves 21 de marzo del 2002, a las 15 horas, Amanda, de 13 años, salió del Hatchside School, localizado en Weybridge, condado de Surrey, precisamente al suroeste de Londres. Ella caminó hasta la estación de tren con una amiga. Ambas chicas tomaron el ferrocarril y se bajaron en la parada de Walton Thames, una antigua estación típica de ladrillo a la vista. No era la parada habitual de Millie. Ella siempre se bajaba en la anterior, o sea, en Hersham. Pero ese mismo día quisieron ir juntas a comer algo al café de dicha estación. Millie le avisó por teléfono a su padre, alrededor de las 15:30, que llegaría a su casa en aproximadamente 30 minutos. Dejaron el café a eso de las 16 horas y se separaron. Millie continuó caminando sola por dicho trayecto, y a eso de las 16:30, una amiga de su hermana que esperaba un ómnibus la vio pasar. El circuito de cámaras de vigilancia del camino que seguía más adelante no consiguió registrar nada más. En esos pocos metros y escasos minutos, Millie Dowler habría desaparecido. Lo que notaron y vieron en las cámaras de vigilancia durante la investigación a las 16:40 fue un auto marca Daewoo Nexia de color rojo, perteneciente a Emma Mills, quien sería la novia de un hombre llamado Levi Belfield. Ante su ausencia y la falta de respuestas a sus mensajes y llamadas de sus padres, exactamente a las 19 horas se presentaron en la policía para hacer la denuncia de su desaparición. Se lanzó una búsqueda por tierra y cielo que incluyó a más de 100 agentes y varios helicópteros. La familia incluso acudió a los medios para pedir a la gente que colaboraran con algún dato o contaran algo que pudiera haber visto que los ayudara a encontrarla. Además, se barajó también la posibilidad de que hubiese sido una fuga de hogar, por lo que ambos padres le hablaron directamente a Millie en los medios, pidiéndole que si se había ido por alguna razón desconocida, que volviera a casa. Esa era la esperanza de todos, que se hubiese marchado por su propia voluntad y que estuviera viva ambulando por las calles. Sus padres, Sally y Bob, sabían y estaban muy seguros que no era posible que Millie hubiera huido por su propia voluntad sin decir nada. La conocían demasiado bien y no encontraban razones por las que pudiera haberlo hecho. Su hermana mayor, Gemma, que tenía 16 años, era muy cercana a Millie y coincidía con sus padres. Pero no había testigos de que se la hubiesen llevado por la fuerza ni nada que lo sugiriera. Algunos pequeños hallazgos en las semanas siguientes resultaron ser solo dolorosas falsas alarmas, como por ejemplo, se encontró un cuerpo que resultó ser de una mujer de 73 años. Hubieron también pistas que no conducían a ningún lugar, algunos llamados y denuncias falsas. El caso crecía exorbitantemente en los medios y por ende despertaba tanto interés que algunos periodistas buscaron oscuros caminos, dejando de lado la ética, para obtener su primicia. Accedieron a los mensajes del buzón de voz del celular de la víctima que estaba presumiblemente secuestrada. Los escucharon y habrían procedido a borrar algunos para tener espacio y así poder seguir oyendo los mensajes que le dejaban. Esta información dio lugar a la falsa idea a sus familiares de que Millie estaba viva y les despertó ciertas esperanzas erróneas. El hackeo del celular de Millie y haber borrado algunos de sus mensajes para seguir escuchando otros nuevos que llegaban por parte de periodistas del News of the World obligó a que el periódico cerrara luego de 168 años de existencia. Después de una muy extensa búsqueda sobre el caso, fueron surgiendo diferentes sospechas y pistas, como por ejemplo, en marzo del 2003, en el marco de una nueva investigación,
se encontró en la ropa del cuarto de Millie un ADN masculino. Sugirieron que podría ser de alguien al que ella hubiera conocido en aquel entonces. La pista se investigó durante 3 meses antes de ser descartada como sospechosa. Una de las sospechas más ilógicas y a su vez muy poco probables fue que en la búsqueda del asesino de Millie hubo bastantes interrupciones que hicieron perder un tiempo valioso, como suele ocurrir en la mayoría de los casos de investigación. Primero, miraron y apuntaron a su familia, en especial a su padre Bob, quien fue considerado como sospechoso, aunque luego descartaron por completo dicha sospecha. El 18 de septiembre, pasados ya unos 6 meses sin saber nada de ella, unos recolectores de setas descubrieron, en la zona de Yateley Head Woods, Hampshire, algunos restos humanos. Los investigadores tuvieron que recurrir a registros dentales para poder identificarlos. De hecho, a pocas horas del hallazgo, se pudo confirmar que los restos encontrados pertenecían a Millie. Pero no se podía establecer la verdadera causa certera de su muerte debido al estado de descomposición del cuerpo. Tampoco se encontró su ropa, ni su mochila, ni tampoco su teléfono celular. La policía de Surrey tomó a cargo la investigación del homicidio y la apodó como Operación Rubí. El caso adquirió un alto perfil, no era uno más de los tantos que ocurrían. Millie había conmovido a la sociedad inglesa de una manera muy particular. Tras todo lo ocurrido, la familia Dowler sufrió diversas amenazas y se convirtió en un auténtico calvario para todos ellos. Un hombre llamado Paul Hughes fue condenado por enviar cartas con amenazas de muerte a su hermana mayor, Gemma, diciendo que él era el asesino. Hughes ya estaba preso por abuso de una menor y no podía ser él. También, una mujer llamada Leanne Newman llamó repetidamente a los padres, al colegio y a la policía, haciéndose pasar por Millie. Fue arrestada en el mes de abril del 2003. Incluso otro hombre, Gary Farr, mandó mails a los Dowler y a los amigos de Millie diciendo que ella había sido secuestrada para trabajar como prostituta en clubes nocturnos de Polonia. Farr resultó ser que era un enfermo mental. La investigación desgastó de tal manera a los especialistas y sumió en una angustia profunda a la familia. Recién el 25 de febrero del 2008, como consecuencia de una larga y profunda investigación por el asesinato de una joven francesa en 2004, la policía de Surrey confirmó que tenía a su primer sospechoso del asesinato de Amanda Millie Dowler. El sujeto, el cual ya fue mencionado, se llamaba Levi Belfield y vivía solamente a 45 metros de donde había sido secuestrada. Tras un oscuro y largo historial de víctimas, se pudo teorizar que Levi podría ser su asesino, pero hasta la fecha nada se ha confirmado aún. Lo único que se puede saber es que este sujeto tiene varias condenas por múltiples delitos cometidos y en su mayoría delitos de altísima gravedad. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.